Muy buenos días. En el día de hoy, junto con mi compañero Oliver Escobar, vamos a desarrollar la actividad complementaria número 3 para nuestra asignatura de Derecho Tributario. Nos vamos a ocupar en el día de hoy acerca de los costos fiscales. Vamos a determinar algunos conceptos como patrimonio, activos, pasivos, cómo se reconocen contablemente, cuál es su valor o costo fiscal, qué activos son reconocidos en el país, cuáles no, y en general lo que nos permita el desarrollo de la actividad de la empresa. Bueno, en primera medida determinamos qué es el patrimonio. Entonces el patrimonio es el conjunto de bienes o elementos con los cuales que posee una compañía o persona natural o jurídica, los cuales son susceptibles o le ayudan a esta empresa o son una herramienta para producir ingresos y así poder buscar el final, que es el incremento en el patrimonio. Entonces ya sabemos que es un conjunto de bienes y o elementos que nos van a servir. El patrimonio como tal lo constituyen todo lo que son algunos activos, dineros en efectivo, cuentas bancarias, algunas mercancías para las ventas, los famosos activos fijos, algunas cosas también como el goodwill, ¿de acuerdo? Esto nos va a dar el conjunto de elementos los cuales la empresa o el ente va a poder desarrollar. Sabemos nosotros que dentro de nuestro balance patrimonial, digámoslo así, contamos con activos, que es activo igual a pasivo más patrimonio. ¿Qué quiere decir esto? Los activos son todos los componentes o todo lo que tiene la empresa, bienes y servicios para poderlos vender. Y está conformado que o de dónde es su procedencia. Provienen de pasivos, que serían las obligaciones con algunos terceros, y en este caso el patrimonio, que serían los aportes que realizan también los asociados. Entonces ahí ya determinamos nosotros cuál es la procedencia de ese activo o ese patrimonio como tal. ¿Cuál es el tratamiento contable de los aportes sociales en las sociedades? Bueno, aquí ya sabemos que los aportes sociales no son un ingreso para la sociedad, simplemente son elementos que se constituyen para que la empresa comience a funcionar. Eso se deben llevar contablemente por el valor fiscal, o sea, los aportes netos que se dieron. Acordémonos que los aportes sociales pueden ser también en especie, pueden ser en dinero, pueden ser en trabajo como tal, o pues diferentes maneras que lo podemos llevar ahí. También otro aspecto muy importante lo que tenemos acá, que es un activo contable. Como ya lo dijimos, un activo contable es un derecho, es un bien o derechos que una compañía posee sobre ciertas actividades. Estos activos están en la contabilidad como son reportados por su costo fiscal como tal, ¿de acuerdo? Entre los costos fiscales algunos bienes ¿qué bienes se consideran que son poseídos en el país? Bueno, pues hablemos un poquito de los que no son poseídos, todos los que son, digamos, todos estos créditos que se utilizan para el pago de exportaciones, todos los créditos que se utilizan para cumplir con obligaciones al exterior, pues lógicamente ya nos van a considerar acá. Todos los que sean de naturaleza colombiana, que se hayan bienes poseídos aquí, finca raíz, etcétera, que estén generando incremento en el patrimonio de fuente nacional, como ya lo habíamos dicho en ocasiones anteriores. Entonces, por ese lado. Bueno, también tenemos qué es el valor de las cuentas de ahorro, cómo debe declararse y cómo están consideradas entre los libros. Ya sabemos que dentro de la contabilidad y dentro de las declaraciones de renta, todos los que sean activos, pasivos y patrimonio los debemos declarar por sus costos fiscales, o sea, los valores en efectivo, las obligaciones, todos los deudores, los deberes y todos los derechos que tiene la sociedad son susceptibles de medición por su costo histórico, se deben declarar a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior con los ajustes y con todo lo que tengamos. Bueno, mil gracias y los dejo con mi compañero Oliver. ¿Qué se debe declarar como otros activos? Activos en el exterior. Cada declaración anual para personas naturales contribuyentes. Las normas. Estatuto Tributario, artículo 100, 574, numeral 5. Estatuto Tributario, artículo 607. Cada declarante anual. Carácter informativo. Habla contenido de la declaración.
para las personas naturales contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios. Costos fiscales. Se deben declarar las valoraciones. Valoraciones. Efecto. Solo contable y financiero. No se declaran. Valoraciones no se declaran porque no se hace parte del valor fiscal o patrimonial. Efecto normal, solo contable y financiero, decreto 2649/1993, artículo 85. R. Se deben declarar los bienes de tercero. Bienes de tercero. Si hay saldo al término del año. Declaración. Si una persona natural recibe un bien para un tercero, no lo declara. Por los bienes no se ingresan al patrimonio. Si hay saldo al terminar el año, se declarará saldo en el pasivo y corresponderá a una cuenta por cobrar de terceros. Demostrar que los bienes son para terceros mediante soporte de pagos, reintegro o terceros. Se debe temporalmente un pasivo. Buenos días, compañeros y profesor. Esta es la tercera actividad de la materia Derecho Tributario. El grupo conformado por mi compañero Luis Joselo Vergara. Y vamos a explicarle acá lo que son los bienes incorporales y cuál es el valor patrimonial de estos. Son bienes inmateriales e intangibles, es decir, aquellos que no se pueden tocar, no se pueden medir y que representan un valor pecuniario específico en el patrimonio. Propiedad inmaterial, literaria, artística, científica, valor patrimonial, normas del estatuto tributario. Se estima costo de adquisición demostrado más los costos para su preparación, para su uso. Partes de inversión, marcas, plusvalias, derechos de autor. Conclusiones. El patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que cuenta una persona natural, jurídica y base de herramienta a la que permite poder desempeñar sus actividades, las cuales tiene como un fin incremento del mismo. El activo es una empresa, tiene un origen propio o de terceros. Pasivos. Los activos son las herramientas principales que mediante su conversión en dinero se obtienen diferentes clasificaciones y son componentes más importantes para el desarrollo del objeto social. El conjunto activo, pasivo, patrimonio dan estructura a una persona natural o jurídica y se deben tener en cuenta las diferencias que existen entre ellos para determinar de una forma acertada los datos que se deben registrar en las declaraciones tributarias. La estructura de una empresa es muy compleja y de la misma forma las leyes normales lo regulan, dando como resultado una serie de normas encaminadas a evitar la evasión y gravas las diferentes productores de incrementos del patrimonio. Los bienes incorporables tenemos que tener bien en cuenta
como activos intangibles, ya que sobre estos una persona o entidad ejerce un derecho y su valor patrimonial debe estimarse mediante su costo de adquisición más los costos de inversión para su uso. Debemos tener en cuenta todos relacionados sobre los costos fiscales, ya que el costo de los activos fijos pasa a ser un elemento que el contribuyente debe saber controlar, pues de este depende el impuesto a las rentas, las ganancias ocasionales y el impuesto al patrimonio. Hay tantos factores como leyes, el estatuto tributario, lo que nos permite tener una imagen macro de los factores que componen la economía de un país y el alcance de la globalización. Las valorizaciones, acciones, mercados, bolsas de valores han tenido un crecimiento exponencial y de la misma forma como contadores debemos estar actualizados. Los pasivos determinan con que tanta solidez cuenta con un ente económico y su correcta clasificación. Se determina correctamente el tiempo de cumplimiento para cumplir con las obligaciones y presentar un panorama real a los terceros externos. El costo de los activos fijos y su manejo determina el tiempo de actualización de los mismos.